Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Ángel Ruiz, para el que no sepa, para el que no me conoce. En esta ocasión quiero contarles sobre un artículo que leí en una revista llamada RH. Es un artículo viejo, ya tiene aproximadamente 3 años, fue escrito durante la pandemia del COVID-19, pero me llamó mucho la atención el hecho de que ya se estaba abordando un tema o lo que en este caso el autor o las empresas o los líderes estaban viendo, previendo lo que iba a suceder una vez que la pandemia finalizara. Y veo que pues, no se equivocaron, es exactamente lo que ha sucedido y por eso es que me llamó mucho la atención. El artículo mencionaba que durante los primeros meses de la pandemia, el fenómeno COVID-19 significó una ruptura en la forma en la que trabajaban y se relacionaban sus clientes, proveedores y colaboradores, ya que la emergencia sanitaria impactó la manera en la que se gestionaba y se dirigía el talento dentro y fuera de las organizaciones, y que muy difícil, más bien que era muy difícil acostumbrarse a toda esta situación. En ese tiempo había muchas especulaciones sobre cuáles serían las nuevas habilidades de dirección una vez que el mundo superara esta crisis y todo volviera a la normalidad, entre comillas. Entonces, con todo esto le surgía una pregunta, que se trataba que si todo esto que estaba ocasionando la pandemia iba a originar un nuevo comienzo o que sería más de lo mismo, que volveríamos a exactamente como estábamos, no sé, 2019, 2018. Me llamó la atención que decía, así como primera objeción o lo primero en lo que pensaban que podría suceder, era que la pandemia iba a terminar en algún momento. Gracias a Dios terminó. Entre comillas, ¿no? Porque ha habido casos todavía de COVID, pero no como en un principio, cuando todo era desconocido. Menciono aquí, vuelvo a repetir, la primera objeción era que la pandemia terminaría en algún momento, pero que el COVID continuaría, tal como lo dije, pero sin ser tan agresivo, exactamente. Que no iba a cobrar tantas vidas humanas como había sido hasta el momento. Pero que en cuanto a los hábitos y costumbres que ya teníamos, pues ahí sí iba a ser distinto, y no solo de manera personal, también en las empresas, organizaciones, etc, etc. Otra de las objeciones que se les presentaba era que se iban a requerir nuevas habilidades directivas. Inclusive antes del COVID menciona que por ahí del 2019, bueno, sí, del 2019 ya se hablaba del impacto de la revolución tecnológica en el mundo empresarial. Se creía que los nuevos líderes deberían ser capaces de transformarse en agentes de cambio dentro de las empresas, es decir, que serían capaces de identificar las necesidades de cambio y supervisar todo el proceso de principio a fin. O sea, hacer la diferencia positiva en la vida de las personas, en este caso, pues el personal de las organizaciones, de las empresas. Bueno, a lo que yo entiendo con todo esto, porque no es un artículo muy largo, pero vuelvo a lo mismo, está escrito hace algunos años y no es exactamente lo que está sucediendo. Me llamó la atención que en parte del artículo este, habla sobre lo que los líderes debían hacer o se esperaba que hicieran con sus empleados o sus, como dice, colaboradores. Que se esperaba que a raíz de la pandemia, del encierro, de tantos recortes de personales, gente sin trabajo, esto ocasionaría pues ansiedad, estrés, muchas otras cosas, depresión, y fue tal cual. Incluso aún ahora en 2024 hay empresas que siguen sufriendo los estragos de lo que fue la pandemia, tanto a nivel personal como pues en general, ¿no? La vida diaria. Y ahora, después de esto que aprendimos a la mala, pues se ha vuelto muy importante. Siempre ha sido muy importante, pero ahora más que nunca la salud mental. Entonces ahora en las empresas podría decirse que hay un departamento ya dirigido a eso. Es el de recursos humanos, pero con un enfoque más hacia la salud mental. Esto pues no solo beneficia al empleado, sí, al empleado, para que se sienta mejor en su vida diaria, también en la empresa, pero todo esto con, ¿cómo se puede decir? Enfocado, estas ayudas enfocadas a la mejora de la empresa. Eh, Se puede escuchar un poco egoísta, pero no. Si todos estamos felices, el trabajo se lleva a cabo, se saca lo que se tiene que sacar. En el caso de las fábricas, por ejemplo, yo trabajé en una fábrica, estuve casi 3 años, y la verdad sí es muy tedioso, es muy cansado, para los operadores principalmente, que están 12 horas de pie. Traes los problemas de tu casa. Muchos dicen, no, los problemas de la casa se quedan afuera, aquí el trabajo, los del trabajo en el trabajo, y en tu casa otra cosa. Pero a veces es muy complicado. Y estar tantas horas trabajando de pie es cansado, y no solo físicamente, sino mental. Entonces ahí es cuando entra esas ayudas, que como digo yo, como les mencioné al principio, sí puede ser, lo puedes dirigir a tu compañero o a tu subordinado, como le quieras llamar, al departamento donde le van a ayudar, pero eso no hablaría de un buen líder. Ahí, tendría que ser él quien tomara la iniciativa. O sea, ser empático, pues eso, principalmente, la empatía. Ser empático y ver de qué manera tú como líder le puedes brindar la ayuda, y después con la ayuda también del departamento, psicología, todo eso. Y pues nada más, ya se me acabó el tiempo, pero más que nada de eso trataba el artículo y no estaban tan equivocados.
O sea, eso fue durante la pandemia, no se esperaba todavía qué iba a pasar después, qué tan eh, perjudicial, no sé, qué tanto afectaría pues, en el desempeño de las organizaciones. Y pues eso es todo. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.